Buenas noches, damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora. Buenas noches, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión virtual que en esta ocasión está coordinada por la doctora Marisa Bravo Cañón, quien es médico radiólogo que se entrenó en CT Scanner, tanto como radióloga, así como con la calificación agregada, y ya desde hace varios años es la jefa del área de imagen en CT Scanner México. Así que bienvenida, Marisa, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, y siempre es un gusto y mucha responsabilidad estar en estas sesiones que para poca gente que no lo sepan, pues son sesiones que la doctora Lara ha hecho durante muchos años y que bueno, tengo que compartir pues que la doctora Lara está recién desempacada porque acaba de regresar de Argentina y aquí está junto con nosotros y le agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a dar una revisión de casos que consideramos que son interesantes, espero que sean interesantes también para ustedes y que podemos compartir un poco de la experiencia de las cosas que estamos haciendo aquí en CT México. Vamos a empezar con el primer caso. Eh, es una paciente de 59 años de edad, en que sus antecedentes familiares son positivos. Una de sus hermanas tuvo cáncer de mama. Es una paciente que ha tenido ya cirugías, los implantes, una colocación de implantes más o menos unos 5 años. Ella, el diagnóstico por lo que nos los envían es por adenopatía axilar izquierda, ya con una biopsia realizada, con un resultado de metástasis de cáncer mamario y cáncer de mama oculto. La biopsia que le hicieron del ganglio linfático con una aguja de corte reporta metástasis de adenocarcinoma, inmunofenotipo con receptores hormonales positivos e índice de proliferación del 20%, un HER2-Neu negativo el 0 y compatible con un primario ductal de glándula mamaria. Empiezo con ultrasonido porque realmente la razón por la que nos la envían es a la realización de una mastografía con contraste. El diagnóstico, como la manda, pues es un CA de mama oculto. La paciente, cuando ya platicamos un poco más con ella tuvo adenopatías axilares con meses de anticipación. Solamente, bueno, porque también con el tema que tenemos del COVID y de las vacunas, pues se demoró un poco, o no es demora, sino realmente así se manejó pensando que probablemente era reacción al COVID, persistió. Pues una de las guías que nosotros tenemos es esta evaluación de los ganglios como por 3-4 meses, hacer una vigilancia estrecha. Y después de esto, bueno, acude a donde realmente empezó todos sus estudios, le hacen la biopsia de los ganglios y es lo que resultó del reporte patológico que ya comentamos. Antes de nosotros hacer realmente la mastografía con contraste, quisimos hacer un rastreo ultrasonográfico para complementar, para complementar realmente y valorar un poco la integración de lo que ya se tenía, que la mastografía y el ultrasonido, que los que se tenían y que ya se habían hecho revisiones, pues realmente no arrojaban nada significativo. Entonces, empezamos con una revisión ultrasonográfica en donde estamos viendo, como lo están viendo en el monitor, pues zonas de áreas mal definidas y zonas de atenuación. Eh, el BIRAT 6 ahora lo podemos comentar, que estas imágenes ya las podemos considerar como no masas. Y estas no masas, que son realmente áreas que no son definidas como nódulos o que no tienen márgenes, pues son estas áreas de no masa, en donde vemos zonas de atenuación mal definidas y que a la colocación del Doppler, pues estamos viendo una vascularidad
periférica, pero realmente no estamos viendo gran cosa que sea significativo, que nos guíe para esto. Acuérdense que como ya he comentado, ella ya tiene procedimientos quirúrgicos, tiene una mamaplastia previa y tiene colocación de implantes. Vamos. Y nosotros, la mastografía con contraste, empezamos obviamente con la mama de sospecha. Primero se arroja la de baja densidad y después ya la combinada. En la mama densa, en la mama de baja contraste, realmente, pues, si estamos viendo, es una mama heterogéneamente densa. Hay que recordar que la heterogéneamente densa y extremadamente densa son categorías que entran dentro de lo que es una mama densa, que son difíciles de evaluar. Y si nos fijamos, bueno, pues hay calcificaciones distróficas muy posteriores, el implante subpectoral, y realmente no definimos por esta densidad alguna estructura. Sin embargo, los ganglios, bueno, sí lo estamos viendo, ganglios con aumento en tamaño y sobre todo en densidad. Al ver ya la proyección oblicua combinada, ya la que arroja la mastografía con contraste, estamos viendo una heterogeneidad, un reforzamiento heterogéneo que realmente está abarcando casi toda la mama. Sobre el léxico de la mastografía con contraste, pues también ya está dentro de la clasificación del BIRATS, del BIRAT 6, así como la de la mastografía con tomosíntesis. Entonces lo que tenemos que comentar, pues que sí hay un realce que es tenue, porque al final no lo estamos identificando tan evidente, es un reforzamiento tenue, moderado, pero sin embargo, sí hay un reforzamiento y sí está abarcando casi toda la mama, así como los ganglios que son ipsilaterales. Seguimos con la misma mama, ahora en la proyección cráneo-caudal, ya haciendo proyección con técnica de Eklund, recordemos que tiene implante, donde estamos viendo, bueno, artificios por las calcificaciones distróficas, pero también estamos viendo ya el reforzamiento con esta morfología irregular. Una amplificación para que podamos identificar un poco mejor. Hay que acostumbrarnos un poco los ojos a este tipo de imágenes. Nosotros estamos en esta curva de aprendizaje, ya que el equipo lo adquirimos apenas hace par de meses, está funcionando. Entonces, estamos en esta curva de aprendizaje en donde también tenemos que acostumbrar un poco los ojos a esto y, bueno, pues estudiar también mucho sobre cómo podemos realmente definir estas imágenes. El lado contralateral, la proyección craneocaudal y la proyección oblicua, seguimos viendo un patrón heterogéneamente denso, sin definirse realmente alguna área de distorsión. Los cambios por secundarios a mamaplastía, en donde vemos un poco colocado en una elevación del pezón. Pero lo importante, la mastografía con contraste, a diferencia de las que vimos anteriormente, pues no estamos viendo ningún reforzamiento. Aunque los ganglios en este lado, pues a mí sí también me llamaban un poco la atención en el aumento de densidad, pues en la mastografía con contraste no salía ningún reforzamiento. Con estas imágenes identificadas con la mastografía de contraste, hicimos otra vez un second look por ultrasonido para poder realmente guiarnos y hacer un procedimiento de biopsia, un procedimiento histopatológico. ¿Qué se hizo? Pues una biopsia con aguja de corte, guiada por ultrasonido de estas
áreas que ya estábamos identificando, donde hay una vascularidad periférica aumentada, le colocamos los clips metálicos que son importantes para posteriores evaluaciones y guías de los procedimientos o tratamientos que se llevan. Y el resultado histopatológico arroja un carcinoma infiltrante con fenotipo lobular grado 2, en la escala de Scarp-Bloom-Richardson, un carcinoma lobular in situ asociado, receptores de estrógenos arriba del 90%, receptores de progesterona arriba del 70%, positivos al 70%, un HER2 negativo y un Ki67 del 15%. Y solamente para dar un recordatorio de lo que es la mastografía con contraste, quiero ser muy breve para no pasar mucho el tiempo del programa de esta sesión. Bueno, pues, aunque es un procedimiento que es nuevo, que es emergente, realmente fue introducida desde el 2011, actualmente aprobada por la FDA. En el campo de la imagen mamaria, lo que nos va a aportar este estudio, pues es, además de una morfología, una funcionalidad. Y esto de la funcionalidad, ¿qué quiere decir? Bueno, pues las células tumorales, que ya sabemos que son metabólicamente activas, pues requieren un gran aporte de nutrientes, y esto es lo que se va a llamar como una angiogénesis. Y sabemos que esto es un factor pronóstico en que va a estar asociada la metástasis. Sabemos que la mayoría de los procesos neoplásicos pues, van a presentar neovascularización, y esta alta porosidad vascular y es lo que nos va a dar mayor permeabilidad a los medios de contraste. Entonces, pues la finalidad de esta mastografía con contraste es no solo resaltar las características morfológicas que ya se adquirieron en la primera adquisición, sino también poder demostrar la posibilidad o la presencia de realces post-contrastes en las imágenes que ya son recombinadas de alta energía. ¿Y qué es esto que les dije de la alta energía y de las imágenes consecutivas? Bueno, es una atenuación de la radiación, y esta atenuación de radiación va a atravesar diferentes materiales. En el caso del yodo y los tejidos blandos, al inyectar el contraste, después se van a obtener proyecciones mastográficas, las normales con las que realmente hacemos una mastografía de tamizaje. Se obtienen 2 imágenes consecutivas para cada proyección, una de baja y otra de alta energía. Posteriormente, el postprocesamiento nos va a ayudar a observar una imagen ya combinada en la que se van a ver realzadas la captación del contraste y así suprimir las del tejido normal. Tengo que enseñar, no es una supresión del tejido, sino solamente lo que va a captar mayor el tejido, el contraste. Entonces vemos y nosotros inyectamos 2 minutos, se coloca el contraste y posteriormente obtenemos las imágenes de baja energía con las de alta energía. Y estamos viendo las proyecciones de cada lado de cada mama. ¿Cuáles son las ventajas que vemos en la bibliografía? Bueno, pues que realmente es un procedimiento rápido, aproximadamente nos llevamos de 8 a 10 minutos, es fácil de reproducir, es fácil de interpretar, económica, obviamente comparada con la resonancia magnética. Sin embargo, bueno, sí va a implicar un 20% más en los gastos de una mastografía convencional por lo del medio de contraste. Es bien tolerada por los pacientes, se puede realizar en pacientes que tienen materiales metálicos y marcapasos, y bueno, pues también en los pacientes que tienen claustrofobia. Sabemos que ese es un tema importante en la realización de la resonancia magnética. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas que tenemos para realizar estas mastografías con contraste? Lesiones que ya son palpables y que son baja sospecha de malignidad.
se puede hacer como complemento cuando ya encontramos, identificamos lesiones malignas y para hacer una estadificación, detectar lesiones multicéntricas, focales o contralaterales y también pues para el tratamientos de quimioterapia no adyuvante y el seguimientos y controles postquirúrgicos. Pacientes en las que no se puede realizar resonancia magnética y yo podría agregar en pacientes en que la mastografía y el ultrasonido en conjunto, porque no viene a sustituir estos estudios, cuando en conjunto no llegan a una conclusión. Ok, gracias. No sé si tengamos alguna duda, algún comentario antes de continuar con los siguientes casos. Doctora, no sé si quiera comentar algo, doctora Lara. Bueno, yo creo que los estudios funcionales son de gran utilidad para etapificar el cáncer de mama. Así lo hace la resonancia, la mastografía, como nos señalaba Marisa previamente, también para etapificar un cáncer, para valorar su respuesta al tratamiento. Y también la medicina nuclear, van a hacer estudios funcionales, ambos van a competir. El contar, creo yo, con toda esta tecnología, pues nos permitirá realizar el estudio ideal y personalizado para cada paciente. Una paciente claustrofóbica, una paciente que no quiere inyectarse, es alérgica al yodo, pues está la opción de la medicina nuclear, pero si es una paciente que tolera el gadolinio, que no es claustrofóbica, yo creo que la resonancia sigue teniendo un valor muy importante y sobre todo para valorar el músculo pectoral mayor, si hay invasión o no, que se nos dificulta tanto en el PEM, en la mastografía por emisión de positrones, y creo en mi poca sapiencia de la mastografía contrastada que también no llegamos tan atrás como lo hace la resonancia magnética. Entonces yo creo que elegir junto con ustedes, los clínicos, el método de extensión ideal de una tumoración, pues yo creo que nos permite escoger, y como dicen los americanos, a la medida, ¿no? Escoger no solo los estudios, sino también el tratamiento personalizado en cada paciente. Entonces yo creo que esto es el futuro y afortunadamente contamos con estas metodologías en los diversos centros de CT Scanner. Hay una pregunta. Bueno, saludos primero, doctora Rosa María Palma y el doctor Yoshinori. Y hay una pregunta del doctor Diego Cervantes. Hola Diego, ¿cómo has estado? Gusto saludarte. Radiólogo también egresado de CT Scanner. Ahora estás allá solito haciendo mama. Me da mucho gusto, allá en el norte. La pregunta que dice Diego es, ¿han hecho comparativos en la mastografía con contraste con resonancia magnética? Te voy a ser sincera, aún no. Estamos apenas en la curva de aprendizaje y bueno, la ventaja que nosotros tenemos aquí en el centro pues es que tenemos 2 resonadores magnéticos y además tenemos la mastografía con contraste. Entonces no ha habido la paciente que tengamos que hacerle todos este tipo de estudios, ¿no? Las que hemos hecho de mastografía con contraste solamente se han hecho mastografía con contraste como complemento de la mastografía y el ultrasonido. Las pacientes con resonancia magnética las seguimos haciendo y tenemos también sus indicaciones y esto ya es algo que hemos aprendido un poco más, los beneficios que nos da también la resonancia magnética, ¿no? No hemos, te voy a ser sincera, no hemos hecho ese tipo de comparativos. No sé, en otras instituciones yo creo que podría tener más facilidad. Nosotros a veces es un poco complicado. Quisiera, Marisa, compartirles que estuve en un congreso internacional en Argentina, muy interesante, un nivel académico muy alto,
Y bueno, ellos sí están haciendo mastografía contrastada con buenos resultados, escogiendo, por supuesto, hacen más resonancia que mastografía contrastada, pero hicieron una encuesta en un grupo de pacientes de un hospital público y bueno, las pacientes preferían de pasar grandes media hora o más de media hora en un resonador, preferían la mastografía contrastada porque de alguna manera la paciente conoce la mastografía normal y la digital y la análoga, etcétera. Entonces es similar. Lo único es que hay que agregar un material iodado endovenoso, pero como que era mucho más aceptada que el resonador, que sí hay muchos pacientes con claustrofobia. Ahora ahí nos salva un poquito estos reducción de los protocolos de la resonancia, el protocolo abreviado, que también primero la doctora, una alemana, la doctora Kuhl, dijo que solo era para detección, para tamizaje, pero ahora ya leía yo trabajos donde ya también se está haciendo para diagnóstico y se han reducido los tiempos de adquisición, de lectura y costos. También tenemos que inyectar, por supuesto, gadolínio con menos reacción que los métodos yodados, pero cada vez también son mucho más aceptados, ya no son los antiguos contrastes yodados. Entonces, bueno, sopesar en quién y qué es lo que estamos buscando. Sin duda, de veras, yo repito, si hay duda de la invasión del pectoral, pues yo me quedaría con la resonancia. Y poder seleccionar en cada paciente el estudio idóneo. Gracias. Así es, yo estoy de acuerdo con usted que sobre todo hay que hacer una evaluación personalizada de cada paciente y que qué es lo que tenemos también de alternativas, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de contar con todos estos equipos, pero hay lugares en donde o tienen un estudio o tienen otro. Entonces yo creo que hay que poder utilizar las herramientas que tengamos disponibles y sobre todo ver cuál es el objetivo y de ver en cada paciente. Hay otra pregunta que ya con esto se contestó, de la doctora María Elena Carrillo Delgado. ¿Cuál es el mejor estudio para diagnóstico con menor margen de error? Creo que lo contestamos la doctora Lara muy ampliamente en esto, ¿no? Esta curva de aprendizajes que tenemos que tener y que poder aplicar con los equipos que tenemos. Ahora, yo quisiera recalcar que para qué hacemos los estudios funcionales, yo creo que coinciden todos los métodos funcionales en que es básicamente para etapificación. Si una paciente de entrada dice yo quiero una cirugía radical, no quiero cirugía conservadora y el médico está de acuerdo también que es el método ideal, pues yo creo que sí hay que etapificar con métodos funcionales para evitar recidivas tumorales. Pero sí, si la paciente no tiene ese deseo, bueno, pues puede obviarse un estudio funcional, ¿no? Así es. No hay más preguntas. Igual podemos, si alguno tiene alguna, pues podemos contestarla al final, pero vamos entonces a continuar con los siguientes casos que también son muy interesantes. Y bueno, pues yo voy a presentar a la doctora Leslie Olivia Aguilar Cortázar, que ya hace también unos años ha formado parte de este equipo que personalmente me ha enriquecido mucho, porque bueno, pues también es adscrita en el Instituto Nacional de Cancerología y entonces a veces tenemos otro tipo de enfoques y complementamos y enriquecemos esto todo para mejor atención de los pacientes. Esperamos que les gusten los casos. Doctora Lesbia, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Lara. Gracias, Marisa, para poder compartir este foro con ustedes y presentarles algunos casos que sean de su interés. Vamos a ver el segundo caso. Es una femenina de 50 años. Ella está sintomática, acude a su control habitual, tiene antecedentes heredofamiliares negativos y este es su estudio mastográfico. No contamos con estudios previos. Aquí vemos son proyecciones craniocaudales
de una mama fibroglandular disperso, predominantemente tejido a nivel retroareolar. Ustedes logran, a lo mejor les puedan ver aquí un grupo de calcificaciones amorfas heterogéneas que están hacia el tercio posterior de los cuadrantes externos. En la proyección oblicua vemos que siguen persistiendo estas calcificaciones, aparentemente no se ve que estén asociadas a una masa. Los ganglios se ven, aunque un poco densos, se ven con hilo graso, no vemos que haya engrosamiento de la piel, no vemos ningún otro hallazgo asociado o que nos llame de interés. Aquí amplificaciones en proyecciones craniocaudal y medio oblicuo lateral para que podamos identificar mejor estas calcificaciones amorfas, heterogéneas, algunas brillantes, algunas de baja densidad, en tercio posterior del cuadrante superexterno derecho. En el ultrasonido, que se le hace de manera complementaria, vemos un quiste simple de 4.9 milímetros en radio 4, línea A, otro quiste simple en radio 12, línea A de la mama derecha. Revisamos toda la que es, y en radio 9, línea C, entonces se identifica una lesión, una zona hipoecoica, ya mencionabas, una lesión no masa, que es heterogénea, que ustedes se dan cuenta no está circunscrita, se ve más hipoecoica, con áreas como tendientes a ser más anecoicas y zonas ecogénicas más redondeadas. No tiene un incremento de la vascularidad demostrado con el Doppler color. Si nos fijamos, podemos ver hasta discreto reforzamiento acústico posterior. Esta lesión correspondía con las calcificaciones que se estaban viendo en el estudio mamográfico. Entonces, tenemos una lesión de sospecha en la mama derecha. Revisamos, aquí hay que buscar multifocalidad, multicentricidad del estado ganglionar. Mama izquierda no tenía ninguna alteración y los ganglios, tanto del lado axila derecha como de la axila izquierda, son de aspecto benigno. Entonces, esta se concluyó como una categoría BIRAS 4B con una lesión no masa asociada a calcificaciones y se procedió cuando tenemos un hallazgo que se ve tanto mamográficamente como sonográficamente, vemos que se haga por el método donde mejor se identifica. Aquí podríamos verla por ambos métodos. Decidimos hacer una biopsia guiada por ultrasonido, es más cómodo para la paciente. Aquí tienen ustedes las imágenes donde realizamos previamente la ubicación de la lesión. Estamos viendo aquí esta lesión no masa con estas imágenes ecogénicas. Si ustedes se dan cuenta, no dan atenuación sónica posterior. En su interior, de difícil valoración de los márgenes de los contornos, que estaba localizada en radio 9 a 4 centímetros del pezón. Con el anestésico local se hace con una aguja de corte de 14 Gauss. Tomamos muestras de tejido de la lesión y hacemos un control post-biopsia donde estamos viendo el paso de aire, esta línea ecogénica, tanto en longitudinal como en transversal, para que de esta forma nosotros corroboremos que estamos en el sitio. Una vez de que ya obtenemos las muestras, estas se colocan en formol y posteriormente se procede a la colocación de un clip. Cada vez que se hace un procedimiento de biopsia, debemos dejar una marca metálica, en este caso es un, se llama clip de test de titanio, para que nosotros podamos identificar el sitio. Esta es la bajo guía sonográfica, se introduce el aplicador por el mismo sitio donde se hizo la biopsia y se deja la marca de el clip. A veces con la toma de la muestra, pues eso puede ser un poquito de artificio para poder identificar. Ya la experiencia sabemos nosotros que estamos en el sitio, que el clip quedó y posteriormente se hace un control radiológico. Siempre tenemos que hacer este control radiológico, siempre lo hacemos en proyecciones craniocaudal y medio oblicuo lateral para identificar el clip. Ustedes aquí se pueden identificar perfectamente las calcificaciones amorfas heterogéneas y vemos una imagen de más radiopaca, más brillante que corresponde con el clip. Aquí les pongo unas amplificaciones donde podemos ver perfectamente. Aquí tenemos el acúmulo de las calcificaciones y aquí tenemos nuestro clip en ambas proyecciones del procedimiento de biopsia, donde de esta forma nosotros estamos asegurándonos de que estamos en el sitio que nos interesa y de sospecha. El reporte que nos dieron fue de un carcinoma ductal in situ de alto grado con patrón comedocarcinoma. Es una lesión pequeña, la paciente, los ganglios son negativos, entonces le va a ir muy bien a la paciente. Aquí ahorita vamos a hacer una breve revisión de los métodos de biopsia guiados por imagen. Recordemos que la biopsia guiada por ultrasonido, se necesita un equipo de ultrasonido con transductor lineal de multifrecuencia. También es muy importante, todo lo que nosotros veamos por ultrasonido, lo vamos a hacer la biopsia guiada por este método de imagen.
y tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros estamos viendo una lesión pequeña donde el diagnóstico se hizo con un transductor del 18 MHz y resulta que cuando le van a hacer la biopsia se la hacen en un lugar donde el transductor sea de 7 MHz, a lo mejor hay la probabilidad de que no identifiquen esta lesión. Sí es muy importante que se hagan por el mismo método, la biopsia, con que se evaluó el estudio diagnóstico. Entonces utilizamos anestésico local, lidocaína simple al 2%, es un procedimiento mínimamente invasivo. Utilizamos aguja de corte de 14 gauge por 10 centímetros con pistola automática para tener los churritos de tejido. Estos se van a colocar en frasco con formol al 10%. Al término de la biopsia, nos toman varias muestras, un muestreo puede más o menos entre de 6 a 8 muestras, dependiendo del tamaño de la lesión y los hallazgos que estemos encontrando de la lesión. Se hace la colocación del clip, posteriormente se les hace el control radiológico de postbiopsia y les enviamos la muestra al servicio de patología. Tenemos siempre que documentar el sitio donde se hizo la biopsia y el control radiológico para que de esta forma nosotros estamos confirmando que los hallazgos que estamos de la lesión ha sido biopsiada, la lesión que nos interesa. Como les mencionaba, hay que identificar, si yo estoy encontrando un nódulo, una lesión que es guiada, que se ve por el ultrasonido, pues vamos a hacer por ultrasonido. Cuando estemos ante calcificaciones amorfas, pleomórficas, heterogéneas o zonas de distorsión que únicamente se ven por mamografía, pues entonces el estudio de la biopsia va a ser una biopsia guiada por estereotaxia. En cuanto a la biopsia por estereotaxia, necesitamos un mastógrafo con equipo de estereotaxia, como los tenemos aquí en los diferentes sedes del grupo, donde tienen un alto control de calidad. Siempre valoramos a la paciente cuando ya los estudios se realizaron en cada uno de los centros, pues ya evaluamos a nuestras pacientes para ver multifocalidad, multicentricidad, el estado ganglionar, afectación de piel, si hay componente intraductal asociado. Ya todos esos hallazgos ya se los hemos hecho mención. Cuando la paciente llega con estudio de otro lado, siempre se hace una evaluación para poder ver la vía de abordaje y la mejor opción o de biopsia de la lesión que nos estén enviando. Utilizamos también anestésico local, lidocaína simple al 2%. Aquí utilizamos una aguja de 14 gauge con sistema de corte aspiracional vacío. Una vez que hemos tenido todas estas muestras, se debe tomar el control radiológico de las muestras siempre y cuando estamos haciendo biopsia de calcificaciones. Si son distorsiones, pues no vamos a tomar un control radiológico de estas más que el control postbiopsia, donde se está dejando el clip y del sitio que se está biopsiando o del acúmulo de calcificaciones que se esté realizando la biopsia. Cuando son acúmulos muy pequeños por el tipo de sistema, pues generalmente podemos tener todas las lesiones en la muestra y el clip nos va a permitir identificar el sitio donde estaban estas calcificaciones. Posteriormente se hace la colocación de clip postbiopsia, control radiológico tanto de la muestra como de la paciente con el clip y enviamos las muestras al servicio de patología para su estudio y para que nos hagan una correlación y pues revisar posteriormente estos hallazgos. Bien, el siguiente caso es una femenina de 33 años. Ella acude por persistencia del enrojecimiento de la piel a nivel periareolar, tiene una zona indurada palpable, sin mejoría del tratamiento antimicrobiano de 3 meses de evolución. Ella tenía un ultrasonido previo, con el cual lo tenemos a la mano, y tenía antecedentes heredofamiliares negativos. Paciente joven, sin hallazgos, clínicamente con un proceso inflamatorio, calor, rubor, enrojecimiento de la piel. Al hacer el rastreo sonográfico, encontramos esta lesión, una hipoecoica irregular con bastante incremento de la vascularidad no bien definida, que estaba causando retracción del pezón, enrojecimiento de la piel, y que además estábamos encontrando en axila ganglios redondeados con pérdida del hilio graso. Estos hallazgos no se encontraban en el estudio previo. Se le tomó un control radiológico para ver si teníamos una proyección adicional, principalmente en búsqueda si había calcificaciones o algún otro hallazgo que no estuviéramos viendo por el método de imagen. Con todos los cambios que se estaba presentando, a la paciente se le dio una categoría BIRAS 4C
porque bueno, había que confirmar si efectivamente era un proceso inflamatorio, además no estaba siendo respondido al tratamiento, ya había tenido algunos esquemas, y aquí tenemos para principalmente descartar que haya una lesión de tipo infiltrativa o que bien pudiera ser algún proceso de mastitis granulomatosa idiopática, que estas son de difícil manejo y que además de antibióticos, pues tenemos que utilizar esteroides y que a veces el tratamiento puede llevar pues determinado tiempo. Entonces, esta paciente se le hizo una biopsia guiada por ultrasonido. Fue bastante dolorosa para la paciente. A pesar de que es un procedimiento mínimamente invasivo, la paciente estaba muy sensible. Bueno, tomamos aquí muestras de la lesión a nivel retroareolar. Como ustedes ven aquí en el control, aquí vemos la zona hipoecoica, donde está el paso de la aguja, esta línea ecogénica, y que posterior a la biopsia también hacemos un control para ver la columna de aire que queda dentro de la lesión, que esto nos permite a nosotros corroborar que estamos en el sitio de biopsia. Posteriormente se le hace la colocación de clip. Aquí ustedes se deben dar cuenta, aquí se puede ver mejor el clip en esta imagen ecogénica lineal a nivel retroareolar, y por la edad de la paciente, además de que ya estaba bastante pues molesta e inquieta, nada más le hicimos una proyección craneocaudal para corroborar la presencia del clip, donde aquí estamos identificando que hay en esta proyección craneocaudal incremento de la trabeculación, así como de esta zona de mayor densidad a nivel retroareolar. Los patólogos nos reportan que se trataba de un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico de SBRD6. Entonces la paciente tenía ya en ese momento, se confirmó una neoplasia, un cáncer. La paciente además también se le envió para hacer un PET-CT, para hacer una estadificación de la lesión. Vemos que ahí en el PET-CT se marcaban zonas de captación en todo lo que es la mama derecha, y que además también había captación del ganglio que nosotros estábamos encontrando. Además, la ventaja de tener con esta fusión de estudio de PET-CT con el mismo radioatrasador, también podemos tener un estudio funcional de la mama, como en este caso fue un PEM, una mamografía por emisión de positrones, que el posicionamiento es muy similar a un estudio mamográfico, donde ustedes pueden identificar toda la zona de captación que está teniendo de este radioatrasador, que ya se había aplicado, en unas zonas menos, otras zonas un poco más marcadas, principalmente hacia el tercio posterior, donde vemos que la afectación de toda la mama. Era una lesión bastante dura, difícil de evaluar, difícil de ver toda la extensión, y aquí en el estudio del PEM nos permite identificar que, bueno, tiene afectación bastante importante de la paciente. En este momento la paciente está bajo tratamiento de quimioterapia adyuvante. Recordemos que las mastitis son los grandes imitadores del cáncer de mama, y que cuando estamos ante un cuadro inflamatorio, infeccioso, pues tenemos que hacer diagnósticos diferenciales como un carcinoma inflamatorio o aún el cáncer de mama. A veces es difícil poder evaluar en qué momento es cuando más adecuado para poder indicar una biopsia ante este tipo de situaciones. Este es el caso de una paciente donde iba por un proceso, tenía calor, rubor, enrojecimiento de la piel, iba por un proceso infeccioso, que además ya refería que había tenido supuración por la mama, donde estamos viendo, aquí ustedes ven, identifican en el ultrasonido estas zonas hipoecoicas, un poco confluentes, como pueden ver acá, con incremento de la vascularidad, y que además estamos viendo la comunicación hacia la piel del sitio donde está el drenaje del absceso. Y podemos encontrar ganglios con hilo graso, engrosamiento de la cortical de tipo reactivo, o hasta, dependiendo que la severidad del cuadro, pues un poquito más incrementado de tamaño. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, pues dejamos en la categoría BIRAS 3, vemos que hay, le comentamos el manejo, y que nada más se hace un control posterior al término del tratamiento. Ese tipo de pacientes, si en un momento dado ya tuvo uno o varios esquemas de tratamiento antimicrobiano y no ha habido una mejoría, entonces a veces sí sugerimos la biopsia para confirmar si es una mastitis granulomatosa idiopática. Recordemos que también tenemos mastitis tuberculosas, y entonces poder orientar otros tipos de esquemas de tratamiento.
Bien, cuando los procesos inflamatorios infecciosos apenas están empezando, podemos encontrar, este es el caso de otra paciente, donde tenía un discreto engrosamiento, sería una zona más indurada, referían principalmente dolor, y aquí en radio 12 1 a 2 centímetros del pezón se veía una zona hipoecoica no bien circunscrita, que tendía a hacerse como un poquito más ovalada, que coincidía con la zona de dolor, y que bueno, esta se vio como un proceso inflamatorio de este incipiente. Generalmente con los procesos inflamatorios, con el tratamiento, comienza a haber mejoría del mismo, y entonces es nada más estar dando el seguimiento en este tipo de casos para ver que no incrementen o avancen. Esta es otra paciente que llegó, ya estaba siendo manejada también por un proceso inflamatorio, ya refería que había tenido enrojecimiento de la piel, que tenía la zona endurecida, que con el tratamiento había mejorado y que estaba, pues era un control. Ella tenía estudios basales de en otro lado, no los llevó al momento del estudio. Cuando la comenzamos a revisar, sí se sentía indurado, llamaba la atención el ennegrecimiento de la piel, pero además los planos anatómicos había pérdida de esto, se sentía una zona indurada, palpable, principalmente en radio 1, 2 a 3 centímetros del pezón, con incremento de la vascularidad, pero no se lograba delimitar una zona franca como tal. A veces en estos casos, cuando vemos zonas palpables, no vemos hallazgos tan francos, tan fidedignos. Pedimos hacer por complemento mamográfico, principalmente ¿para qué? Para que nosotros descartemos que no haya calcificaciones. Aunado a estos hallazgos, la paciente tenía un ganglio en axila redondeado con pérdida del hilio graso. Entonces, la proyección adicional nos permitió ver que esto no era un proceso inflamatorio como tal, que teníamos calcificaciones amorfas, heterogéneas, pleomórficas y lineales finas, que iban desde la región retroareolar hasta el tercio posterior, de la mama derecha, y que además estaban asociadas a engrosamiento de la piel y con ganglios redondeados densos de tipo infiltrativo. Aquí les traigo unas amplificaciones de las proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral, donde entonces aquí ya nos cambió el contexto. La paciente iba en un BIRAS 3 para un seguimiento por un probable proceso inflamatorio, pero cuando vimos esto ya no, se fue un BIRAS 5 con lesiones altamente infiltrativas y fue un carcinoma ductal infiltrante que además abarcaba toda la mama. Entonces, a veces la edad de la paciente puede ser para nosotros un distractor. Siempre debemos evaluar cada caso en particular para que nosotros veamos qué es la mejor alternativa de manejo y de seguimiento de nuestras pacientes. La comunicación con ustedes, con los clínicos, es muy importante cuando nos ponen datos que les palpan, que les sienten algo, lo que nos refiere la paciente. Eso nos orienta mucho al momento de hacer los rastreos y la evaluación de la paciente. Esta es otra paciente también joven que acudió por aumento de volumen de la mama, tenía la mama de piel de naranja, tenía enrojecimiento de la misma, aumento de volumen, se le tomó el control radiológico craneocaudal y medio oblicuo lateral de ese lado, donde estamos viendo el engrosamiento de la piel, el incremento de la trabeculación, así como de la radiodensidad del tejido glandular de manera generalizada y difusa en toda la mama, con además unos crecimientos ganglionares de gran tamaño. No identificamos una lesión franca, calcificaciones no se le veían. En el rastreo sonográfico sí confirmamos el engrosamiento de la piel, la pérdida de los planos anatómicos, zonas hipoecoicas mal definidas, pero también logramos identificar una lesión hipoecoica, sí, con áreas tendientes cerquísticas, incremento de la vascularidad, tenía además de los ganglios axilares de gran tamaño francamente infiltrativos, tenía nivel supraclavicular derecha, y esto fue un carcinoma ductal infiltrante. Si nosotros no hubiéramos encontrado hallazgos sonográficos y nada más la pérdida de los planos anatómicos, pues no descartamos un carcinoma inflamatorio, se categoriza como un BIRAS 5 y se sugiere la biopsia de piel, que es donde mejor vamos a tener el diagnóstico en este caso. Entonces, aquí es muy importante que dependiendo de los hallazgos de los estudios de imagen en correlación con la clínica, la comunicación que tengamos los clínicos, los radiólogos y los patólogos nos va a permitir llegar a diagnósticos tempranos oportunos y también poder dar la atención que requiera la paciente según el caso que se esté presentando. Y pues muchísimas gracias. Muy bonitos casos. Doctora Lara, no sé si tenga algún comentario antes de empezar con algunas preguntas que estoy viendo aquí.
Y bueno, yo quisiera nada más enfatizar que aunque se puede hacer con la biopsia con aguja de corte en calcificaciones, lo ideal es que sea corte y aspirado, ya que sabemos que se pueden subestimar lesiones. Sí. En un momento vi que en otros países hacían también por la elevación de los costos la biopsia con aguja de corte y lo que hacían era radiografiaban los fragmentos pero para corroborar los calcios, pero también sabemos con los patólogos la dificultad que puede existir. Entonces, para nódulos o lesiones visibles por ultrasonido, sin duda, este método aunado a la biopsia con aguja de corte es ideal, pero creo que distorsiones, áreas de asimetría, que son muchas veces cánceres infiltrantes aunado a micros, sí debemos darle la prioridad de la biopsia con corte y aspirado y con el sistema de estereotaxia que se mencionaba. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Esperemos que también haya un poco más, pero vamos a empezar con Gustavo Martínez. ¿Cuáles son los tipos para poder diferenciar un fibroadenoma típico de un carcinoma en los diferentes métodos en su experiencia? Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es también que es una patología de mujer joven, generalmente abajo de 40 años, se palpa un nódulo que es clínicamente benigno, móvil, realmente son chicas generalmente que han tenido problemas menstruales, muchas veces de ellos, y bueno, el método ideal ahí es el ultrasonido, que nos va a mostrar un nódulo redondo o ovoide bien definido, lobulado. Puede tener vascularidad y eso no nos debe asustar. Puede ser lobulado y tampoco asustarnos. Y realmente la biopsia se guía con aguja de corte y por ultrasonido. O bien yo también dialogo con ustedes, con los clínicos, y a veces las chicas jóvenes, pues conviene la biopsia excisional porque tienden a crecer estos nódulos con embarazo, lactancia y buscar si esa es la mejor opción para ellas. Pero para el diagnóstico, obviamente, la biopsia con aguja de corte. En los estudios funcionales, el fibroadenoma nos hace malas jugadas. Puede tener reforzamiento tanto en resonancia como en métodos como en la medicina nuclear. Nos puede hacer reforzamiento que nos confundan con una lesión no buena, pero bueno, nos ayuda ahí la morfología, la edad, etcétera, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido a estas chicas jóvenes que tienen reforzamiento y bueno, terminan en una biopsia, ¿no? Por duda de nosotros mismas, pero realmente sí podemos hacer esta diferenciación, ¿no? No sé si ustedes agreguen algo más a tú, Marisa, en la mastografía contrastada. Realmente sí tendríamos que ver un reforzamiento cuando se tratara de algún proceso sospechoso. Yo creo que el método idóneo para identificar esto y que ahorita el ultrasonido nos da también la oportunidad de tener muchísimas características para evaluar mejor los nódulos, tanto morfológicamente como el Doppler, como la elastografía, pues nos da información que nos puede ayudar a sostener un poquito de cuando se trata de un nódulo con más sospecha de benignidad o una sospecha de malignidad. Pero creo que también pues, hay que tener una correlación clínica cuando estas pacientes tienen antecedentes heredofamiliares positivos. Pues tenemos que ir un poquito a lo mejor avanzando, un poquito ser agresivas en las sugerencias, ¿no? Y para tranquilidad de los pacientes y realizar el estudio histopatológico que al final es el que nos da el diagnóstico final. A ver, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un quiste complejo y complicado? ¿Y cuál es la opción de manejo y vigilancia? Gracias. María Elena Carrillo. ¿Nos quiere apoyar o...? Bueno, generalmente cuando hablamos de
No, el quiste complicado es porque vamos a tener ecos. O sea, el quiste simple es aquel que tiene pared delgada, que es redondeado, puede estar lobulado, pero lo vamos a ver anecoico y tiene reforzamiento acústico posterior. Y en un quiste complicado, pues ya vamos a ver, principalmente se va a ver como más obscurecido, que puede ser por detritus, porque haya sangrado, puede presentar un nivel líquido o algunas partículas suspendidas. También vamos a ver un reforzamiento acústico posterior. Con el Doppler no va a haber ningún incremento de la vascularidad. Un quiste complejo, y en un quiste complicado, si es de reciente aparición, y es único, lo más seguro podemos dar un BIRAS 3, un seguimiento. Ya un quiste complejo es aquel que es un nódulo que tiene diferente componente, un componente predominantemente quístico y puede tener un componente sólido que ya sea que ocasione un nivel que no va a haber cambios del nivel con el cambio de posición al momento de explorar a la paciente por el ultrasonido, o bien que tenga algún nódulo mural, que tenga una pared muy gruesa, que esta pared esté vascularizada o que ese nódulo mural esté vascularizado. Entonces ahí en ese caso ya será indicativo para un BIRAS 4A para sugerencia de biopsia. Y aquí yo te preguntaría, Lesbia, ¿la biopsia la harían con qué tipo de aguja? Porque si estamos pensando en un nódulo complejo, en una lesión papilar, nuestro con los patólogos es que también tienen dificultad Sí. para todo el espectro de lesiones papilares y que ellos en ocasiones han sugerido pues la biopsia excisional, pero bueno, nosotros como médicos en imagen de mama podemos sugerir la biopsia con aguja de corte. También en esos casos, aunque se guíe por ultrasonido, corte y aspirado, perdón, no Sí, completo, para que no subestimemos esas lesiones papilares, sí, la excisional, perdón. sí, aquí tenemos también que ver el contexto, los hallazgos que estemos encontrando, y para cuando se está pensando una lesión papilar, la sugerencia es excindir toda. Por ejemplo, allá en el instituto lo que hacemos es de que no entra nada a quirófano que no tenga un diagnóstico, entonces sí nos vemos en la necesidad de hacer biopsias con aguja. Lo primero, con estas lesiones con componente mixto, primero hacemos aspiración de la parte quística y ya posteriormente nos vamos haciendo corte con el componente sólido que esté quedando. Y lo ideal pues sería posteriormente una biopsia, dejar colocado un clip. Allá en el instituto pues a veces por la optimización de recursos esto no es pues no lo hacemos, pero como tenemos cautiva a la paciente y generalmente siempre que nos toca, ya dependiendo del resultado, pues podemos hacer la guía del marcaje de la lesión, de lo que esté quedando, porque ya sabemos cuál fue el abordaje para hacer la toma de la biopsia. Entonces, pero lo ideal es posteriormente a este procedimiento dejar un clip precisamente por las modificaciones que se pueda tener en este tipo de lesiones. Vamos a continuar con las preguntas. Dice, por ejemplo, una paciente que en 2 controles de ultrasonido de 6 meses cada uno le siguen reportando ectasia ductal y con los pezones retraídos, pero no hay lesión evidente, lo toman como BIRATS 3. ¿Sería mejor mandarla a hacer una biopsia para descartar algún carcinoma ductal o sería mejor seguir checando sus controles? Andrés Felipe Tejeda Robles, gracias. ¿Podrás repetir la pregunta, el principio? Por ejemplo, una paciente que en 2 controles de ultrasonido de 6 meses cada uno le siguen reportando ectasia ductal y con los pezones retraídos, pero no hay lesión evidente, lo toman como BIRATS 3. ¿Sería mejor mandarla a hacer una biopsia para descartar algún carcinoma ductal o sería mejor seguir checando sus controles? Pues yo creo que si no hay lesión, un seguimiento es válido. Y si es lateral, pues habla en un gran porcentaje de cambios benignos, cambios fibroquísticos. El problema es cuando es unilateral, ¿no? Y generalmente es o papilomas o lesiones papilares, pero bilateral no me asustaría, la verdad. Y tenemos ahí la alternativa de cuando es unilateral y espontánea, por ejemplo, la secreción, pues de hacer una resonancia contrastada y evaluar con mayor claridad los conductos. A mí me tocó todavía la era de la galactografía
afortunadamente, porque es un estudio como de relojería, pero bueno, ya casi no lo hacemos, pero la resonancia sí nos apoya. Así es. Vamos a otra pregunta. Bueno, esta del quiste complejo y el abordaje de la biopsia más adecuado ya la respondimos. Dino Murilla dice, si hay persistencia en la induración y engrosamiento de la piel posterior al tratamiento por posible mastitis, pero por ultrasonido hay duda de una lesión, ¿cuál sería el mejor método para revaloración y toma de biopsia? Bueno, si no hay un hallazgo, si sonográficamente nada más estamos encontrando engrosamiento de la piel. Si en dependiendo de la edad, conteo con la mastografía, si no, a lo mejor le tengo una proyección adicional y nada más estoy encontrando engrosamiento de la piel y la heterogenicidad de los planos anatómicos y no hay mejoría en el tratamiento, yo sugeriría una biopsia de piel para descartar un carcinoma inflamatorio. ¿Sí? Obviamente también hay que ver contexto que no tenga, porque ese engrosamiento, el linfedema, también nos puede dar engrosamiento de la piel, incremento de la trabeculación, incremento de la densidad, algunas alteraciones cardíacas, fístulas arteriovenosas, también nos pueden dar este tipo de hallazgo. Entonces sí tendremos que evaluar el contexto clínico de la paciente para ver si se sugiere la biopsia para descartar un carcinoma inflamatorio o sea secundario algún otro tipo de patología. Bueno, yo ahí agregaría que generalmente las cosas sistémicas son bilaterales. Cuando es unilateral es cuando podemos tener dudas, ¿no? Y llegar hasta, como menciona la doctora Lesbia, la biopsia de piel. Pero si son bilaterales, sí tenemos que pensar en las entidades de insuficiencia renal, cardíaca, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la causa que la mayoría ¿cuál es la causa de que la mayoría de los cánceres de mama se localizan en el cuadrante superior externo? Además de por qué hay más tejido glandular, ¿hay alguna otra causa para que sea la localización más frecuente? Bueno, yo podría contestar que anatómicamente la mama izquierda es más grande en general, aunque podemos ver la derecha. La circulación arterial sale directamente de la aorta, no hay un tronco brachiocefálico arterial y entonces dicen que es por esa razón que la mama izquierda y esos cuadrantes son mucho más frecuentes el cáncer de mama. Le sigue en frecuencia el superexterno derecho y que sabemos que ahí hay un tronco brachiocefálico arterial y venosos, pues hay de los dos lados. Pero se aduce que esa es una de las razones que viene toda la sangre de la aorta. No sé si ustedes, compañeras imagenólogas, sepan otra razón. Además de la mayor cuantía de tejido, también por el aporte sanguíneo No, y las variantes anatómicas que están presentes siempre, pero es por eso. sí, no. Brian Rivera, ¿cuál es la conducta de una lesión palpable, pero que no se observa por ultrasonido? O sea, por ejemplo, una asimetría, una distorsión, yo supongo, pues ahí tenemos que echar mano de estudios mucho más sofisticados para la toma de biopsia. Y es la estereotaxia con tomosíntesis integrada. Cada vez usamos más tomosíntesis y encontramos asimetrías, distorsiones que debo de hacer hincapié que son cánceres infiltrantes, no in situ. Y entonces hay que ir por ellos y a veces no tienen traducción ultrasonográfica hasta en segunda revisión intencionada, entonces tenemos que hacer una biopsia más sofisticada con estereotaxia y tomosíntesis también y con corte y aspirado, porque si no se puede subestimar una lesión. Así es. Como mencionaba la doctora, también esas zonas, aquí también es el contexto, es una lesión palpable, por ultrasonido no se ve, tiene una traducción mamográfica, tiene además algún hallazgo clínico, si tiene secreción hemática y es una lateral, a lo mejor también hacer una resonancia magnética, dependiendo qué los hallazgos que se estén encontrando. Si mamográficamente y sonográficamente no hay una zona indurada, ni algún hallazgo mamográfico, a lo mejor nada más que seguirla vigilando clínicamente con los estudios. Hay que tener
tener mucho cuidado, como me dijo la doctora, con esas asimetrías, porque a veces al momento de hacer el rastreo, la correlación sonográfica, podemos tener una lesión no masa y que a veces el manejo de las ganancias, el transductor con que se lo esté haciendo, quien está haciendo el ultrasonido, la experiencia que tenga, puede en un momento dado omitir alguna lesión que a lo mejor para algunos ojos sí sea vista y para otros no. Y yo nada más quisiera agregar a lo que ustedes dijeron muy bien. Yo creo que el manejo personalizado que damos y que es cuando vienen con una receta y nos dice el médico, haz un rastreo intencionado en este cuadrante, bueno, pues hay que seguir esto. O también las pacientes que nos dicen, es que me estoy palpando. Yo creo que es muy importante esta correlación y de buscar una forma más enfática esto y demostrarlo en alguna forma u otra, y si no, bueno, como dijo la doctora Lara, pues ya llegar a procedimientos de biopsia. Otra pregunta, María Elena Carrillo, ¿en qué consiste el seguimiento de BI-RADS 3? Bien. Gracias. Bueno, entonces en cuanto al seguimiento de BI-RADS 3, estamos diciendo que es un hallazgo probablemente benigno, que la probabilidad de que este hallazgo sea una lesión maligna es menos del 2%. Y el hecho de hacer un seguimiento a corto plazo debe ser a 6 meses, es precisamente para ver la estabilidad del hallazgo o bien la modificación. Si acaso es un nódulo único en una mama, y se sugiere pues ya sea el control, ya sea sonográfico o mamográfico, dependiendo del hallazgo que estemos encontrando. Generalmente con las calcificaciones son pocos los casos que ya se están dejando en BI-RADS 3. Generalmente las calcificaciones o son malignas o las mandamos a biopsia. Recuerden que calcificaciones no hay BI-RADS 4A. Entonces sí va a depender mucho del hallazgo, o bien que estamos viendo que hay un nódulo que está creciendo. Es simplemente para hacer un control en 6 meses para ver la estabilidad de ese hallazgo que estamos encontrando, porque estamos suponiendo de que sea benigno. Ahora, el primer control le agregaría yo es a los 6 meses. A los 6. Bien sea por ultra o por masto, como ya decía la doctora Lesbia. Y posteriormente es hacer un control anual bilateral y seguir con otro control anual bilateral para bajarnos al BI-RADS 2, dependiendo de la experiencia de cada radiólogo. Hay veces que nos podemos ir a 3 años, aunque sea con el control anual, con el BI-RADS 3. Yo sé que a todo mundo no le cae bien el BI-RADS 3 y nosotros sufrimos también, la paciente sin duda, y ustedes como clínicos también, porque no nos gusta que nos digan probablemente bueno. Pero los americanos dicen, bueno, esto va a disminuir el número de biopsias innecesarias si hay estabilidad en esto. Por eso el comparar con previos es vital para estos seguimientos y decir esto está estable y pasa a BI-RADS 2. Y yo creo la última pregunta, ya para cerrar esta sesión, Luis Rodolfo Cuevas pregunta, ¿qué porcentaje de las asimetrías resulta lesión maligna? Como asimetría, o sea, asimetría en desarrollo es menos del 5%. Va dependiendo mucho la bibliografía que estén revisando, puede ser de un 5 hasta un 7%. Por eso lo comentábamos, a veces es muy importante ver si tenemos estudios previos, si ya estaba esa asimetría, porque puede ser una asimetría nada más por mayor cantidad de tejido y no porque haya una lesión como tal. Y ahí es menos del 1%. Yo creo que hay que recalcar que la más frecuente que pueda ser una lesión maligna es una asimetría focal, que la vemos exactamente igual en las dos placas. Y si además tocamos a esa paciente y hay un nódulo, eso es un cáncer, en un porcentaje muy alto. Las asimetrías solas, hablábamos de la fisiología, que eso es fisiológico. Entonces la posibilidad de malignidad es muy baja, como ya mencionaba Lesbia, pero la focal sí tiene mayor frecuencia. Son los cánceres lobulillares, los que nos cuestan gran trabajo de ver en los estudios de imagen en general. ¿Decías que era la última, Marisa? Hay otras dos, pero ya las contestamos, por lo que estoy tratando de ver, por lo del BI-RADS 3.
que si se caracterizan por ultrasonido, el BIRATS-3, o solo está justificado en la mama estudiar. Está justificado repetir una mastografía bilateral en BIRATS-3 cuando la caracterización de los hallazgos se caracterizan por ultrasonido o solo está justificado en la mama estudiar. Es que va a depender, como dijo la doctora Lara, sí, el primer control va a ser a los 6 meses, pero el segundo control, que es anual, ya si estamos vigilando un nódulo, pues ya correspondería hacerle mastografía y ultrasonido porque ya es el control anual del basal, aunque sea un BIRATS-3, para dar ese seguimiento y esa estabilidad. No olvidarnos que aunque estamos viendo el control de una mama, pues sí tiene 2. Entonces ahí tiene que ver mucho qué es lo que estamos dándole seguimiento. Quiero hacer una última pregunta ya nada más antes de cerrar, porque sí me parece que es importante. María Elena Carrillo Delgado pregunta, ¿el radiólogo general es confiable para interpretar la mastografía o mejor solicito al radiólogo mastólogo? Por favor, contéstenme. Depende de qué tienes a la mano. Yo creo que los Sí. estudios son indispensables, pero bueno, en mi época yo no hice una calificación agregada como las doctoras, no existía. Y bueno, pues creo que fui de las primeras en examinar a los radiólogos. Por el tiempo que yo ya tenía no había una subespecialidad, pero ahora que hay una subespecialidad de mama, pues yo creo que zapatero a su zapato y creo que lo va a hacer mejor si nos dedicamos a un pedacito, esa es mi opinión. Bueno, también recordemos de que dentro del área de la valoración de la mama hay ultrasonografistas que son médicos generales que hacen ultrasonido de mama. Tienen diferente integración y experiencia que un radiólogo. Sí, que aunque sea ve que ve todo, tiene toda una integración diferente a la gente que ya tenemos una subespecialidad en mama. A veces los criterios, tanto oncológicos como de búsqueda de lesiones, sí pueden, y en cuanto a los criterios de seguimiento, sí puede haber variaciones. ¿A quién tenemos que acudir? A quien tengamos más a la mano y ahora sí con quien más confianza tengamos. Hay extraordinarios radiólogos generales que se están dedicando precisamente al área de mama porque no tuvieron la oportunidad de hacer una alta especialidad o bien porque es la experiencia que tienen, porque es lo que más ven en sus centros de trabajo donde están. Entonces aquí es simplemente con quienes más confianza tengan. Por eso quise hacer esta pregunta, porque los dos creo, a mi opinión, yo me encamino un poco más hacia la doctora Lara, que yo creo que aprendemos, mama, de estar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Y aún así se nos van las cosas y aún así cometemos errores, aún con todos estos años de experiencia. Entonces, creo que es un área que hay que estar muy pendiente, muy estudiando y sobre todo estar viendo y viendo y haciendo, que es lo que nos hace un poquito más expertos en esto. Entonces creo que si los radiólogos generales no tienen este tiempo de estar viendo y viendo y viendo más y viendo el seguimiento que nosotros tenemos con los pacientes, de, bueno, ¿y ahora qué hiciste? Y hablarle al doctor y qué fue, y dígame cómo estuvo el procedimiento. Yo creo que ahí se pierden muchas cosas. Creo que al final lo que siempre digo, lo mejor es para nuestros pacientes. Y eso es lo que hay que poner en la balanza, que es lo mejor para tu paciente. Creo que con esto, doctora, yo termino, le paso el micrófono para hacer el cierre de la sesión. Todos por su atención y bueno, estuvimos llenos de preguntas, esperemos que hayan quedado contestadas y los invitamos a seguir en estas sesiones virtuales que yo creo que son de gran provecho para ambas partes y la comunicación con nosotros está abierta, por supuesto. Les adelanto que el mes de octubre viene y que tendremos un diálogo con mujeres, las expertas doctoras de los centros CT Scanner van a tener un diálogo por vía virtual con nuestras pacientes.
en octubre. Y bueno, no solo a nivel de octubre, sino estamos al alcance del teléfono, dudas. Cada vez hay más estudios, qué hacer, qué no hacer, qué conviene, cuál conviene, y estamos abiertos a la comunicación. Así que muchísimas gracias, doctoras, muchísimas gracias a ustedes nuevamente y los esperamos en octubre a la siguiente sesión, que creo le toca al área de CT Scanner de Lomas. Muchísimas gracias a todos.